iniciar con, ya es con el tema, ¿cuál es el 12, verdad? 12. Es con el tema número 12. Hace un momentito que estábamos hablando lo importante que, es decir, de las palabras que se dieron, de las palabras que se hablaron de parte de Dios, que Dios habló al hombre, todo lo que Dios había revelado, pues Dios ordenó que se pusiera por escrito, ¿verdad? Que quedara un registro. Y eso es gracias a Dios lo que nosotros ahorita tenemos. Nosotros aquí podemos ver, en el material que ustedes recibieron ya tienen todas las citas, espero que las hayan visto, son varias, no vamos a ir en cada una de ellas. Pero bueno, Dios ordenó que quedara un registro, ¿verdad? Dios dijo, escribe, anota, ahí te va, ¿sí? Entonces, esto no quiere decir que la Biblia contiene todo lo que Dios ha dicho o todo lo que Dios ha hecho. No. Dios ha hablado mucho más, Dios ha hecho muchísimas cosas que nosotros no nos hemos dado cuenta y que no hay registro de ellas, ¿sí? Hay una parte de esto, entonces todo lo que nosotros tenemos en la Biblia es lo que todo el ser humano necesita para su salvación. Eso es muy importante que entendamos de qué se trata la Biblia. La Biblia no es un libro devocional. O sea, para tener mis devociones, pues agarro mi Biblia. No, o sea, pues evidentemente la Biblia, al ser inspirada por Dios, es autoritativa y me dice qué es lo que en dónde debo de creer porque es verdad, ¿sí? Y puedo desarrollar mi devoción sobre eso. Y sí, cuando estoy orando puedo leer un salmo y darle gracias a Dios. Y qué bueno que lo hagamos, ¿verdad? Porque luego nos quedamos cortos de palabras, ¿no? Y eso es, no sé, es refrescante. El hecho es de que todo lo que está en la Biblia es lo que el ser humano necesita, en primer lugar, para ser salvo, ¿sí? Todo lo que necesitamos para ser instruidos en el consejo de Dios y para nuestra santificación. Es decir, el cómo nos vamos apartando de las cosas que no están bien. Y bueno, fuera de la Biblia entendemos que no hay revelación divina. ¿Está bien? Fuera de la Biblia no hay revelación divina. ¿Sí? Fuera de la Biblia, es decir, no hay ninguna tradición eclesiástica que diga, bueno, aquí nosotros con esta tradición, así es como nos conducimos, ¿no? Esto es lo que nosotros creemos, así nos desarrollamos. Bueno, sí las hay, pero eso no es algo autorizado por Dios, déjenme ponerlo así. No quiero hablar mal de ningún grupo, pero solamente a manera de ejemplo, puedo hablar entre algunos de ellos, puedo hablar de la Iglesia Católica Romana, que tienen un fundamento. Sí hay cosas que están en la Biblia de lo que dicen, sí leen la Biblia, ahí están las homilías, ¿no? ¿Verdad? Ahí van a leer el Evangelio y leen un pedazo, o sea, sí leen la Biblia, sí dicen cosas de ahí, pero no se rigen por lo que dice la Biblia, se rigen básicamente por la tradición, ¿verdad? Por enunciados que van haciendo, etcétera. O podríamos mencionar a los testigos de Jehová, ¿sí? Los mormones, a grupos unicitarios, y así podríamos mencionar a muchos, ¿no? Pero solamente entonces la Biblia es la única que nos puede dar datos reales, o sea, lo verdadero, con respecto a la revelación especial de Dios, que como digo, es la palabra de Dios. Entonces, por eso es que si hablamos de tradiciones, hay tradiciones que son válidas y podríamos llamarlo así, por ejemplo, la tradición apostólica. Ahora, ¿qué es una tradición? Es una enseñanza que se transmite oralmente. El asunto es de que la transmisión, o sea, la tradición apostólica no quedó en una cuestión oral, quedó escrito, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
hubo un escrito antes, de hecho desde el primer siglo, estaban operando, estaba muy reciente la iglesia, y hubo un documento, es cortito, que se llama la Didache o la Didache, o sea, que quiere decir la enseñanza. Y estos eran, pues, como maneras regulatorias de la iglesia en general, ¿no? O sea, algunas aportaciones de eso fueron por parte de los apóstoles, y ahí está el documento. Sin embargo, no se considera como inspirada por Dios. ¿Sí me explico? Y está en línea con lo que la Biblia dice. Hay algunos consejos que dan ahí, porque imagínate, ¿no? Déjeme ponerlo así, salen de un lugar, salen de Jerusalén, un montón de hermanos, y se fueron a tal ciudad, y allá en esa ciudad, pues ellos empiezan a compartir, y quizás ya nació una iglesia. ¿Y ahora cómo le hacemos? Porque toda la liturgia que ellos tenían, cómo desarrollaban la iglesia, no es igual a como se hace hoy en día. Era bien distinto, ¿sí? Entonces, ¿y cómo debe de ser? ¿Y qué es lo que debo de enseñar? Y hay estas situaciones y se está dando esto. Entonces, pues, muchos pastores, ¿verdad? Líderes de congregaciones, de esos hermanos maduros, ancianos, oye, pues tenemos que tirar una línea en donde, pues, ayudarnos, ¿no? A tener algo unificado. Entonces surgió la Didache, y hay varias enseñanzas, está muy interesante. Sin embargo, aunque es muy interesante y es importante conocerla, ¿por qué no? Es una riqueza. Sin embargo, no es palabra de Dios, no está revelada por Dios. Hubo otros documentos. Si nosotros vamos a ver cuando lleguemos a algo de la historia de la iglesia, una época, ¿verdad? Yo les he dicho, la patrística, en donde ya no estaban los apóstoles y se les llamaba los padres de la iglesia. O sea, muchos de ellos eran ya discípulos de los apóstoles, ¿sí? Y hicieron escritos, mandaron cartas, y ahí están, ahí las tenemos. Pero no son palabra de Dios. Citan la palabra de Dios, citan algunos pasajes, citan a Mateo, citan la carta a los Corintios, citan distintos pasajes, las cartas de Pablo a Timoteo. ¿Sí me explico? Hay fragmentos que los van citando. Pero eso no es palabra de Dios. Pero es una buena carta, es un buen consejo. No sé si me estoy dando a entender. Entonces todo eso formaba parte de esa tradición. Pero bueno, es porque recibieron, o sea, los apóstoles, pues son los que recibieron el ministerio de ser testigos del Señor y fueron equipados de una manera sobrenatural. Su llamamiento sobrenatural y su equipamiento de una manera sobrenatural. ¿Vamos bien? Entonces vamos a entrar ya en el tema, instrumentos de revelación, de la revelación especial. La semana pasada hablamos con respecto a los apóstoles. ¿Recuerdan la tradición apostólica? Que cómo esa enseñanza debía de quedar registrada en un libro que se llama, la Biblia, que tenemos ahorita, que se llama la Biblia, ¿verdad? Y de esa manera podría ser guardada y podría ser enseñada para las siguientes generaciones. De tal manera que esto es muy importante. Miren, cuando nosotros ahorita abrimos la Biblia y de repente vemos un texto que es complejo, no solamente en todos nosotros lo que tenemos un principio importante es cómo entendían ellos esto. ¿Sí me explico? El que escribió, ¿qué fue lo que quiso decir con esto? ¿Cómo se entendía esto en la iglesia primitiva? Porque ¿cuántos han leído el documento que les mandé de la neoortodoxia? ¿Ya lo leyeron? ¿Ya leyeron la de la hipótesis documentaria? Ven que luego, bueno, sí, lo que pasa es que en ese entonces no habían considerado esto que ya hay ahorita. No, fíjate que se le pasó a Dios. No, Dios no sabía. Dios no entendía, seguramente, ¿verdad? Entonces, vean qué importante es esto.
porque o sea, la misma enseñanza que se recibía en la iglesia primitiva, ¿sí? Esa es la enseñanza apostólica, no la de los que estábamos mencionando hace un rato, ¿no? Del que yo ahora digo y se me ocurre y a mí aviento esta enseñanza por acá porque soy, repito, el apóstol Armando Negocios de la Cruz, ¿no? Entonces ahora me obedecen porque yo soy el apóstol. Y esto se va a hacer así y esto yo lo establezco como doctrina, ¿no? La doctrina apostólica no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con ninguna denominación. La doctrina apostólica tiene que ver con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo que le dio a los apóstoles y que quedó registrada en lo que nosotros ahora tenemos como Nuevo Testamento. ¿Está bien? Entonces, por eso es tan importante el mensaje, ¿verdad? La inspiración de las Escrituras. Ya la tenemos registrada, pero vamos a hablar acerca de la inspiración. Fue inspirado por Dios y no solamente, ¿verdad? Ahorita vamos a llegar ahí, no solamente sopló, pero controló, por llamarlo de alguna manera, dirigió. Esta es la parte de la inspiración, que es maravilloso, ¿no? A cada uno, en el caso de los apóstoles, de los escritores, de los autores bíblicos, los guardó de que cayeran en cualquier error, ¿sí? Por eso cuando alguien les dice, no, es que la Biblia se contradice, usted puede decirle con toda confianza, muéstrame esa contradicción. Porque muchos dicen que se contradicen, pero no te dicen en dónde. No, pues es que yo me acuerdo, yo vi una ahí y como la Biblia dice, ¿verdad? Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Sí? Y así empiezan a sacar cosas, ¿no? Y es que, no, sí se contradice. Muéstrame una contradicción. ¿Sí? Y si es que aquí esto se contradice con esto, no. Bueno, vamos a revisar los dos pasajes. Vamos a ver qué es lo que dicen. Esto aquí dice esto, aquí dice esto otro, no hay contradicción. Esto se dice por esto y por esto y por esto, y esto se dice por esto y por esto. No hay contradicción. Entonces, no tiene contradicciones, es decir, la Biblia es inerrante, es libre de errores, porque es inspirada por Dios. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Por eso, la Biblia es la palabra de Dios dada a los hombres por medio de hombres escogidos, controlados e inspirados por el Espíritu Santo. Y podemos descansar en ello, ¿sí? Entonces, pues, el Señor Jesucristo cuando estaba ahora sí que en la última cena con ellos, un poquito antes de ser entregado, Él les dijo, el Espíritu Santo los guiará ¿a dónde? Ahí está. O sea, pero tienen que dejarse guiar por el Espíritu. El Espíritu los va a guiar a toda la verdad, a toda verdad. De tal manera obró en ellos que bueno, los mismos hombres que fueron testigos escogidos por parte de Él, pues escribieron no una palabra humana, por supuesto que lo hablaron en términos humanos, ¿no? O sea, en cosas que los seres humanos podíamos entender. Y escribieron de una forma, pues, en la que todo el que les leyera pudiera saber de qué se les estaba hablando. Sin embargo, no era una palabra humana, sino era una palabra plena, eternamente o perpetuamente, palabra de Dios para todas las generaciones. Y es lo que tenemos hoy en día como nuestra Biblia, hermanos. ¿Sí? Y es maravilloso eso. Yo les comentaba la semana pasada cómo siempre Dios, miren, ataques contra la palabra siempre va a haber, desde Adán y Eva. ¿Y quién es el principal atacante de la palabra de Dios? Está con que Dios dijo. ¿Oigan? O sea, desde un inicio. Con que Dios dijo que no, ¿verdad? Y ya la otra le aumentó, ¿no? Y así nacieron los chismes. Fue la primer chismosa, Eva. ¿Sí? Entonces, pues ahí ya se van dando, a partir de ahí, bueno, ya vemos
Primer mención, ¿quién es el que tuerce la palabra de Dios? ¿Quién interpreta mal? ¿Quién la tuerce deliberadamente? Etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, bueno, hoy en día podemos aprender, por eso el apóstol Pablo les dice a los corintios, todas las cosas que están escritas, los errores, las metidas de pata que dieron, muchas de esas cosas las tenemos hoy en día, ¿para qué? Pues para aprender y para que no cometamos las mismas burradas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo debemos de entender la inspiración, hermanos? ¿Cómo, o sea, qué es la inspiración? Bueno, lo primero que nosotros debemos ubicar es lo que no es. Vamos a ver en términos bíblicos, ¿no? Lo que no es la inspiración. Lo primero que no es una inspiración mecánica, como si Dios hubiera dictado a los escritores, a los hagiógrafos, ¿no? Es una palabra para decir a los escritores, hagiógrafos, ¿sí? O sea, no es de que Él les dictó qué es lo que tenían que escribir, como les hemos comentado ya, sin tener en cuenta la preparación de ellos, el estilo de ellos, la manera personal de cada uno de ellos. Por eso nosotros vemos ahí en la Biblia cómo, dependiendo del autor, tienen estilos bien diferentes, vocabularios diferentes. Muchos casos tratan ejemplos diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno de ellos es diferente, hermanos. Cada uno de ellos es diferente. Sin embargo, el mensaje es el mismo. ¿Por qué? Porque aunque el que es el hagiógrafo, el que escribió, era distinto, el que inspiró es el mismo. Es la misma mente, es la misma forma de pensar. ¿Sí? O sea, cuando tú conoces a una persona, y puede llegar, déjenme lo voy a mencionar así, ¿no? Vamos a decir que ya nos conocen bien, a Rocío y a mí, así bien, pero bien sabemos lo que sabemos o saben lo que pensamos, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo pensamos de ciertas cosas. Algunos nos conocen más a ese nivel. Y llega alguno y dice, oye, fíjate que Rocío dijo esto y esto, así, así. Y si alguien la conoce a ella, puede decir, ah, sí. O, ¿eso no dijo? Ella no pudo haber dicho eso. O Raúl, no, él no pudo haber dicho esto. ¿Sí? No, pero es que dijo, no, porque yo lo conozco. Entonces, un mismo mensaje de uno lo pueden decir 3 o 4 o 5 personas distintas, de distinta manera, pero alguien que lo conoce o que me conoce puede decir, ah, sí, eso sí lo dijo. ¿Verdad? Aunque sea lo mismo de distintas formas. No sé si me doy a entender con esto. Pero esto es importante porque no fue algo mecánico, no fue un dictado. ¿Sí? Tampoco fue una inspiración parcial. Esto es muy importante. Que de principio cuando dicen, porque esto es lo que mencionamos, ¿no? De la neortodoxia, de la hipótesis documentaria, ¿no? De la teoría de Jets, ¿no? También, que ustedes lo tienen ahí. Pero cuando dicen, bueno, es inspiración parcial. Bueno, sí, Dios inspiró, pero no todo. Los mete en un problema, porque entonces, ¿qué parte sí y qué parte no? Entonces, ¿dónde está que sí y que no? Bueno, los milagros, algunos sí. ¿Cuáles? Bueno, lo que pasa es que investigadores, ¿quiénes? ¿Sí me explico? Porque luego, miren, hago un paréntesis. Luego lo que pasa es un mucho como cuando el COVID, ¿se acuerdan? O como ahorita la religión de moda, la calentología, el calentamiento global. ¿Sí? No, es que los científicos dicen esto y esto. ¿Quiénes son esos científicos? Pues fulanito de tal universidad. Ah, ok, vamos a seguir el dinero, vamos a ver quién fondea esa universidad. Sigue el dinero y ya,
Pues lo está diciendo el que está haciendo negocio. ¿Sí me explico? Pues por supuesto. Entonces, y así podríamos mencionar de muchas cosas, ¿no? Inspiración parcial en el liberalismo teológico, ¿verdad? Es lo que ellos tratan, es decir, lo que dicen, bueno, sí hay inspiración, pero fue parcial. Y esa postura, ¿sí? Es muy peligrosa, ha hecho mucho daño y hace un mal uso de lo que es la palabra inspiración. Las palabras son importantes. Es importante entender qué es lo que se dice, porque dices, bueno, yo ahorita así lo entiendo, ¿sí? Yo así lo entiendo. Entonces, por eso, mis amados, como lo vamos a ver en un momentito más, ¿verdad? En el siguiente punto, te dicen, bueno, sí es palabra de Dios, pero bueno, lo que tú entiendas que es palabra de Dios. O sea, si tú lo entiendes como palabra de Dios, pues para ti es palabra de Dios. ¿Cómo la ven? Por eso el otro punto es la inspiración parcial, que es muy, muy parecida a lo que acabamos de ver ahorita, así, de la neortodoxia. Pues dicen, objetivamente ellos ya salieron, la Biblia no es la palabra de Dios. Se convierte en palabra de Dios, ¿sí? ¿Para quiénes? Pues para aquel que cree que es palabra de Dios. Yo les dije que uno de los expositores de todo de la neortodoxia, de los padres de la neortodoxia, se los menciono para que lo ubiquen ahí nada más, por si en alguna ocasión les sale, lo leen por ahí, lo escuchan, que ubiquen por dónde viene. Pero era un alemán, Rudolf Bultmann, y él decía, bueno, pues es que no es necesario que sea verdad. El asunto es de que creas. O sea, no tiene que ser una verdad objetiva. El asunto es de que tengas fe. Y miren, esa parece una declaración inocente y así como que bien espiritual. Porque si tú le preguntabas a Bultmann, ¿y tú crees en Cristo? Yo creo en Cristo. Pero la palabra, bueno, no necesariamente tiene que ser cierta. Toda esa vena, es lo que les comenté, creo que no sé si fue la semana pasada, no sé si fue durante la clase o ya después de la clase, pero todo eso entró prácticamente a todos los seminarios católicos. A todos los seminarios católicos, ¿sí? Y a muchos, a la gran mayoría de los seminarios evangélicos. Porque la academia normalmente, o así se le llama a la parte más elevada del desarrollo del pensamiento teológico, ¿sí? Surge de acá de Europa, ¿sí? Y ya de aquí brinca para otros lados, ¿no? Y en América, bueno, han desarrollado otras cosas, pero eso es otro asunto. Pero la academia surge de ahí. Entonces, dice, bueno, pues otra vez no tiene que ser verdad. Puede llegar a ser palabra de Dios para ti. ¿Tú crees que es palabra de Dios? Sí. Para ti lo es. Oh. Entonces, ¿qué hay de aquellas partes en donde Dios dice que Dios ordena a todo hombre en todo lugar que se arrepienta? ¿Es palabra de Dios o no? Sí. Y si no pero yo no lo creo así. Entonces para mí no es una palabra de Dios. Pero para mí sí. Pues arrepiéntete tú. No, pues yo sí me arrepiento. No, pues yo no. Entonces, ¿en dónde me coloca eso? Pues yo no estoy desobedeciendo porque para mí no es una palabra de Dios. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces, nada de eso es inspiración, ¿sí? Otra vez, ellos dicen que la Biblia es algo subjetivo y que es decir, que no hay una verdad objetiva, ¿sí? Y que depende de tu experiencia. Y aquí, miren, aquí hay entretejidas distintas escuelas filosóficas, ¿no?
que ya están metidas aquí desde Descartes, ¿sí? David Hume, Immanuel Kant. Se los menciono nada más así porque son nombres que luego les pueden brincar a la hora de que están leyendo algo, viendo algún video, y cuando dicen, no, bueno, pues así como Descartes, pero yo tengo que ubicar qué es lo que decía Descartes y qué es lo que decía uno y qué es lo que decía el otro, para, pues, como cuando vamos, yo no sé cuántos de los que están aquí que les sirven en la comida y les sirven un pollo, se comen todos los huesos. ¿Cuántos saben lo que son huesos? O lo que son los pellejos. Ahí. ¿A cuánto les gustan las patas de pollo? ¿Se comen las uñas? Pues dices, no, pues esto no, porque yo ya sé lo que es esto y esto no es así. Bueno, lo mismo nos debe de pasar a nosotros para poder decir, esto es palabra de Dios y esto es pensamiento de hombre. Aquí ya le están revolviendo, pero esto no es lo que la Biblia dice. Tú ya le estás dando este sesgo, pero esto que estás diciendo surge de acá, no de la palabra de Dios. Esto no es inspiración de Dios, esto es inspiración humana. ¿Me siguen, hermanos? Por eso es muy importante que nos apliquemos. Entonces, confunden la verdad objetiva de Dios, que es algo que se revela, con una apreciación personal, subjetivo. Lo que Dios dice, lo que el Señor dice, eso es objetivo. Eso es la verdad absoluta. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es objetivo. ¿Sí? Subjetivo es, no, bueno, todos vamos a ir al cielo y cada quien cree en Dios a su manera. ¿Queda claro? Eso es subjetivismo. Eso es algo muy subjetivo. Entonces, no. La Biblia es la palabra de Dios, sea que la rechacen o sea que la acepten. O sea, la Biblia es palabra de Dios, la crea yo o no. ¿Sí? Dentro, repito, de la neortodoxia se convierte en palabra de Dios si yo lo creo. Pero no, si yo la rechazo, yo rechazo la palabra de Dios. Así de sencillo. ¿Estamos claros con eso, hermanos? Ahora, hablando positivamente de la inspiración, vamos a ver lo que sí es palabra de Dios, o lo que sí es inspiración. Es una inspiración, o la inspiración es algo orgánico. ¿Qué me refiero con orgánico? ¿De que no le pusieron fertilizantes y nada de eso? No, de que es algo que surge completamente natural de la misma naturaleza de Dios, ¿sí? Que surge de ahí, que no tiene nada añadido, ¿ok? Por eso es de que el Espíritu Santo, como lo veníamos comentando, obró en los escritores, pues de una forma natural en ellos, ¿sí? No les torció el brazo, sino de acuerdo a la idiosincrasia de cada uno de ellos, al nivel cultural, a la condición socioeconómica de cada uno de ellos. El Espíritu Santo iluminó sus mentes, los guió a escoger palabras, ¿sí? Pero custodió su corazón, custodió sus mentes, pero en ningún momento los anuló. O sea, en ningún momento Pablo dejó de ser Pablo a la hora de escribir. O sea, nosotros podemos ver la forma en que hablaba Pablo tan distinta de la forma en que hablaba Pedro, ¿sí? La forma en que habla, ahorita mencionaba, ¿no? Creo que tú mencionabas, Magali, a Jeremías, ¿no? De una manera, las palabras de Jeremías, la manera de hablar y todo, tan distintas a Isaías o a Daniel, por ejemplo, ¿no? No sé si me explico, porque hay muchas cosas que influyen en nuestra personalidad y en nuestra manera de expresarnos. Bueno, en medio de todo eso, repito, el Espíritu Santo los guió, los inspiró, ¿sí? Y esto es bien, bien importante. Entonces, decimos, ¿no? Por ejemplo, Amós es bien distinto a Isaías, aunque eran contemporáneos, pero bien distintos, ¿sí? Miqueas bien distinto a Oseas, y bien distinto a Moisés, bien distinto a Jeremías. O sea, entre cada uno de ellos, los estilos de Juan son
literariamente completamente distintos al de Mateo, por ejemplo. ¿Sí? Lucas es bien diferente a Marcos, pero el mensaje es el mismo, el autor es el mismo, ¿sí? Por eso, ¿alguien me puede ayudar a leer segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20? Que lo pueda leer así fuerte, claro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice, así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en lugares oscuros, hasta que el día después y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo. ¿Está? Entonces, o sea, no es de que, bueno, pues para mí esto quiere decir esto. Ah, y para ti, no, pues yo lo entiendo así. Ah, bueno, entonces para mí es esto y para ti es esto. No, es lo que Dios dice. No es interpretación privada, ¿sí? Y en ningún momento es, que dijo por ahí Pedro, ¿verdad? Pues ahora les voy a escribir ahí a los de Babilonia y les voy a decir esto, ahí se me ocurre que... No fue ocurrencias. Hermanos, Dios no tiene ocurrencias. Dios planea. Dios es un Dios de orden. Sí, es un Dios de decretos. Eso es maravilloso. ¿Sí? Lo que sí es, también, es una inspiración plenaria. ¿Qué quiere decir plenario? Plena, completa. Pues toda, ¿sí? Toda la escritura. Eso es lo que dice en Mateo, ¿no? En Timoteo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Pero cuánto de la escritura? Toditita. ¿Sí? Entonces, el sentido, la interpretación, el significado que tiene en el griego toda escritura, pues es todo el grafé, todos los escritos, ¿sí? Todos los escritos que ya estaban, todos los escritos conocidos y reconocidos ya como escritura, ¿sí? Y esto es muy, muy importante, porque algo que veíamos la semana pasada, les había quedado de ver, creo, lo que quiere decir aquí, en este caso, que toda la escritura es inspirada por Dios, es la palabra theopneustos, ¿sí? Theos, Dios, neustos o neusteos, es de neuma, de aire, de espíritu, ¿sí? Que viene de adentro, que sale, que es exhalado, ¿sí? Que expira, que viene desde adentro hacia afuera, que es soplado por Dios. Y como les había comentado, hay idiomas que no permiten hacer eso, pero el griego te permite, si no hay una palabra que quiera expresar lo que tú quieres decir, la podían crear. Hacían yuxtapuestas. O sea, esta con esta, ok, bueno, ya me quedó claro qué es lo que quieres decir. ¿Sí? Y estos theopneustos, bueno, eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la Biblia surge de Dios, porque el texto que vimos ahorita, que nos leyó Alberto, ahí en segunda de Pedro, inspirada es distinto a esta palabra inspirado. Al castellano se traduce igual, porque nosotros no tenemos esas diferencias, ¿sí? Pero qué importante es el estudiarlo, ¿no? Ahora sí que para eso están los pastores y maestros en la iglesia. Para eso nos ha sido dada, para instruir, para corregir, para redarguir, ¿sí? Para animar. Entonces, otra vez, surge de Dios, viene de Él, ¿sí? Por consiguiente es palabra de Dios. Pero otra vez, Pedro dice inspirado, que habla de ser
controlado, guiado, dirigido, resguardado, custodiado, todo eso quiere decir inspirado, ¿sí? Y Pablo, cuando está, toda la palabra es, ay, es que sí, yo no sé, ¿no? Si quién estaba escribiéndole ahí, ¿no? Es que viene de parte de Dios, es inspirada, controlada, Pablo. No, eso ya lo dijo Pedro. No, es que es algo más, es que viene de Nustos. Le salió de Dios. Dios hizo esto. Sí es toda la palabra de Dios. ¿Sí me doy a entender? Entonces ya le dio el sentido que tenía ahí. Es una inspiración verbal también, ¿sí? Es decir, no es mecánica. Es una inspiración verbal, no es algo mecánico, no se le dictó, pero lo cierto es de que Pablo cita, por ejemplo, esas son de las referencias que se hacen, ¿no? Pablo cita a Lucas cita también a Deuteronomio, Lucas cita a Deuteronomio y a muchos otros, los dice como Sagrada Escritura. El mismo Señor Jesucristo se refiere a otros pasajes de la Biblia, cita los Salmos, cita el Pentateuco, cita a distintos profetas. Hace un momentito se mencionaba a Juan el Bautista, ¿verdad? Antes de empezar la clase, pues él citó a Isaías, ¿sí? Preparen el camino, ahí viene, allanen lo que esté, ahora sí que en buen mexicano sería así, lo que esté chipotudo que lo rebajen y lo que esté hundido que lo suban, porque ahí viene el Señor, ¿sí? ¿Sí me explico? Y él está citando a Isaías, ¿sí? Allanen, aplanen, preparen el camino para el Señor. Y eso es lo que él estaba diciendo, arrepiéntanse, tenemos que ubicar, porque ahí viene ya. No, pero Juan, ¿cómo? Oye, sí es cierto. Ahí está, es él, miren, él es el Cordero de Dios, él es el que quita el pecado. Entonces, de ese mero es del que estaba hablando Isaías. Qué impresión, ¿no? Qué impresión. Qué impresión, qué choque en la mente, en el corazón, por ejemplo, a hombres muy, muy ilustrados en la palabra de Dios en los tiempos de Jesús, llámese un Nicodemo, que tan celosos de la palabra, pero con pues, un corazón honesto, ¿no? Temeroso también de los hombres en un sentido, pero de repente viendo al Señor y así como que tú eres el anunciado. Qué impresionante. Vean el pasaje bueno, están los evangelios, ¿sí? En Lucas, de Ana, la profetisa, ¿sí? Cuando llega, imagínense la escena, a María y a José cargando al bebé, ahí lo fueron a circuncidar, ahí llorando Jesús, ¿verdad? Porque pues cortan cuerito, ¿sí? Y ahí así como que todavía todo inquieto, y ahí cargándolo afuera, y llega esta mujer, ¿sí? Y lo ve y empieza, esta es la salvación de Israel, aquí en él está el perdón de los pecados, ¿sí? Y luego, se me fue el nombre del otro que andaba, Simeón, ¿no? Y dice, ya me puedo morir. Ya mis ojos han visto la salvación. Y era un bebé. Qué impresionante. Yo no sé, yo luego me detengo en esas escenas. A mí me gusta imaginármelas, ¿no? Y toda la emotividad, y a lo mejor José así como, y María como que, bueno, ellos sabían quién era ese bebé, ¿sí me explico? Pero cuando empiezan a ver todo el efecto, porque lo cierto es de que muchas veces uno lo conoce, pero a veces no alcanzas a ver todas las implicaciones que tiene, aunque lo tengas ahí enfrente. Pero cuando lo empiezas a ver y que se empieza a reconocer, hermanos, qué tremendo es eso, ¿sí? Ahora, ¿para qué nos fue dada la inspiración? ¿Para qué fue dado? Bueno,
Lo que vimos ahorita ahí en Timoteo nos dice no solo que toda escritura es inspirada, ¿sí? Pero vimos que es útil, ¿sí o no? ¿Es útil? Ahora, ¿para quién es útil? Exacto, para el ser humano, para el que no ha creído, es útil porque lo conduce a Cristo, lo conduce a la salvación. Y a los que hemos sido salvados, es útil para instruirnos, para redarguirnos, para corregirnos, para limpiarnos, ¿sí? Que la palabra nos limpia, ¿verdad? Es como esa agua perfecta, preciosa, absolutamente pura que nos limpia, ¿sí? Que obra en nosotros, que cuando viene el Espíritu Santo y aplica esa palabra a nuestra vida, a nuestro corazón, y obedecemos y damos respuesta, cosas nos pasan, hermanos, cosas se producen. A veces no las alcanzamos a ver en el momento, pero cosas se producen. Miren, se los voy a poner así. Cuando una persona, cuando un incrédulo, ¿sí?, escucha el mensaje del Evangelio y pone su confianza en Cristo para el perdón de su pecado y de sus pecados, le pasan cosas, ¿sí o no? Ahí está el nuevo nacimiento. Ahí está. Y eso es un milagro impresionante. ¿Lo puede ver en ese momento? ¿Lo puede ver mucha gente? Pues a veces porque pues, está ahí y él a lo mejor ya se siente diferente por un rato, o a lo mejor es como que bueno, sí creí, pero no siento nada, pero empieza a actuar distinto y como hubo un cambio de naturaleza, ahora empieza a tener a lo mejor pequeñitos, a lo mejor hasta insípidos deseos por Dios, hasta a lo mejor un deseo insípido por santidad, pero como que ya la detecto y ay, qué bien está, ¿sí? Pero tanto más como de la palabra, por eso el apóstol Pedro dice que deseemos como niños recién nacidos, dice, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, para que sea notoria la salvación a los que te rodean. Pues tomé lechita espiritual, la verdad, la creí, ¡pum!, me pasaron cosas adentro. Porque sí o no, lo que comemos se transforma en cosas. A veces se transforma en llantas, o se transforma en papada, o en barriga. Sí, hay otros en granitos también, ¿no? Otras se transforman en fibra. Si se come y se hace el ejercicio que se tiene que hacer, ¿me explico? Se transforma, ¿sí? Ahora, la palabra de Dios, y bueno, y lo que de manera natural se come, se transforma, tiene un efecto, y lo que el cuerpo no quiere, lo echa para afuera, ¿sí? Ahora, de la palabra de Dios, como es la inspiración es total, se aprovecha toda. Ahí no se desecha nada, porque es palabra de Dios. Esa se absorbe todita. ¿Me explico? Lo del hombre sí, come esto acá y lo demás va para afuera. ¿Sí? Ya luego les explico más de eso. Sí, entonces, pues es útil. Entonces, pues eso nos equipa a nosotros como creyentes la palabra, ¿para qué? Para crecer espiritualmente, hermanos. Por eso la Biblia, yo les he dicho, es autoritativa. Es una autoridad revelacional. Cuando yo no digo que es autoritaria. Un autoritario es así porque sí, ¿no? Pero autoritativa tiene toda la autoridad para establecer, para decirnos qué creer, ¿sí? Y dar respaldo. Y en muchas ocasiones no. Ahí queda. Pero en su esencia, pues es toda la autoridad y la revelación de parte de Dios, ¿sí? Entonces, por eso nosotros decimos que la Biblia, la palabra de Dios,
La revelación especial es nuestra única norma de fe y conducta. ¿Sí? Ahora, nosotros podemos, ¿a qué me refiero con esto? ¿Quién es la autoridad en la iglesia, hermanos? ¿Quién es la autoridad en esta congregación? Dios, es Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, las cosas, ¿cómo se tienen que hacer? ¿Como digo yo? Como Dios dice. Ahora, nosotros tenemos una forma de desarrollar las reuniones, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo con ello? Pero hay otros lugares en los que desarrollan el culto de una manera distinta. Entonces, ¿qué? ¿Tan mal? O sea, ¿en dónde dice que los cantos tienen que ser primero, o que los anuncios, o que el esto, que lo otro, y que cosas que nosotros hacemos que otros lados no hacen, y cosas que en otros lados hacen y que nosotros no hacemos? ¿Me doy a entender? Pero eso no es absoluto, eso no es autoritativo. Sin embargo, podemos decir que la adoración es una parte importante de la iglesia, ¿sí o no? La cantes o la digas, ¿sí? Pero adorar a Dios, reconocerlo a Él, reconocer sus obras, poner atención a su palabra, el amarnos los unos a los otros, el animarnos los unos a los otros, ¿eso está en la palabra de Dios? Esos elementos deben estar en la iglesia. El orden debe de estar en la iglesia. La santidad debe de estar en la iglesia. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué? Porque es lo que la Biblia dice. Ya de ahí en fuera pueden haber muchas otras cosas, ¿sí? Entonces, la autoridad de la Biblia no viene porque sea un libro científico, porque los científicos lo avalen, o porque un determinado grupo político lo avale. La autoridad no viene de ahí. La autoridad de la Biblia viene de Dios. Porque salió de Dios, ¿sí? Y fue custodiada por Dios en la mente, en los corazones, en cada palabra, y ha sido guardada hasta el día de hoy, ¿sí? Y hoy en día tenemos más escritos, más que confirmen y que reafirmen y que le callen la boca a todos los liberales, que ningún otro escrito en la literatura humana. Me atrevo a decir eso, que estén tratando lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, con tanta precisión. Bueno, maravilloso. Esto, solamente citar esto que voy a decir, no está en la Biblia, pero pensemos en ello, ¿sí? Retenga lo bueno y que salga lo malo. No hay algo malo, pero es a lo que voy. Fíjense lo que dijo Galileo cuando la Inquisición lo procesó, ¿sí? O sea, porque él decía, no, la Tierra gira alrededor del Sol, es la Tierra la que se mueve. Y la Inquisición, es decir, la Iglesia Católica, que ellos tenían, o sea, científico tiene que ser, es lo que el que controla. Lo político es que quien controla, quien tiene el control de todo, de la mente, de las conciencias de las personas, ¿sí? Entonces, él decía, no, pues yo aquí estoy viendo, mira, ¿sí? Yo tengo referencias, tengo números, tengo todo esto. El sol está quieto, es la tierra la que se mueve, ¿no? Eso es herejía. Y pues te vamos a quemar y te vamos a hacer quién sabe qué. Y él dijo, bueno, pues está bien, pues me retracto, ¿no? Y después de cuando dijeron, ok, pues ya se retractó, entonces el sol es el que se mueve, no la tierra, ¿verdad? Entonces dicen que la tierra es inmóvil. Y él dice, y sin embargo se mueve. ¿No? O sea, háganle como quieran, pero la tierra es la que se mueve. Pues yo puedo decir que no, pero eso no cambia el hecho de que se mueve. Y él dijo esto: Dios no nos ha dado la Biblia para que sepamos cómo es el cielo, sino para ir al cielo. Bonito, ¿no? Agustín de Hipona, algunos cuantos siglos antes, dijo esto:
Dios, al darnos las Escrituras, no quiso enseñarnos matemáticas o astronomía. Él quería hacer santos y no sabios. Ahora, pues la Biblia nos hace sabios, ¿no? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Bueno, el camino en santidad. ¿Para qué tenemos la Biblia? Hay principios de finanzas, hay principios, pero no es un libro que hable de eso. Lo toca, pero es para que caminemos con Dios, para que el hombre conozca a Dios, para que el hombre se salve, porque Dios nos amó, hermanos. ¿Sí? Entonces, pues como hemos dicho, no es un libro de ciencia, pero tiene muchas afirmaciones científicas hechas siglos antes de que se hicieran. O sea, ya estaban ahí. ¿Sí? ¿Por qué, mis amados? Porque la finalidad de las Escrituras es la de llamar a los hombres a la fe en Dios mediante Cristo. ¿Cuál es el interés que Dios tiene? En que le conozcamos, hermanos. ¿Sí? En que le conozcamos. Piensen en esto, miren, para que vean las prioridades de Dios. El apóstol Pedro dice que el Cordero fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de que hubiera creación, ya Dios ya había provisto la salvación. Entonces eso es para que nos deje ubicar la prioridad de Dios, ¿sí? Entonces esa es la finalidad. Hay cosas que bueno, podemos nosotros estudiar y encontramos apoyo ahí en la Biblia y está muy bien todo eso, ¿verdad? Algunos principios, repito, de matemáticas, de cuestiones de finanzas, de administración, ¿sí? De relaciones interpersonales, cómo llevar una familia, cómo llevar el gasto familiar. Todo eso nos dice la palabra. Nos habla de que ahorremos, ¿verdad? Nos habla de que no gastemos más de lo que ganamos. ¿Sí? O sea, hay muchas cosas que nos habla de nuestro día a día, pero no nos dice cómo tenemos que llegar a la luna. Eso déjaselo a la NASA y a ver si es cierto, ¿no? Entonces, por eso el descubrimiento de las verdades naturales no es el objeto de la Biblia, no es el objeto de la revelación. Ahí están, pero no es el objetivo, ¿verdad? Pero el objetivo es todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que atañe a Dios y a las relaciones del ser humano con Él. Todo lo que necesitamos saber de cómo relacionarnos, ¿en dónde está? En las Escrituras. ¿Qué cosa hay más importante para el ser humano que esté en una buena, sana, santa relación con Dios? Díganme una cosa que sea más importante que eso. Díganme cuál es el problema más grande que el ser humano puede tener. Aún si está en un matrimonio, el matrimonio se anda dando, pero tiene unas peleas de perros y gatos, ¿sí? O de perros y perros. Y tienen unos asuntos ahí. ¿Y cuál es el problema de todo eso? ¿Por qué estarán así? A causa del pecado, a causa de estar en independencia de Dios, a causa de que algo no estamos haciendo bien aquí en la tierra, que Dios dijo cómo se hiciera y estamos mal. Entonces, pues ¿cómo lo puedo resolver? Con 4 horas de consejería, y échate esta oracioncita, y voy a estar orando por ti, y pórtate bien y lee esto. Qué bueno que ores, qué bueno que haya consejería, qué bueno que vayamos a la palabra, qué bueno, está magnífico todo eso. Pero si no se arregla la relación con Dios, el asunto va a seguir igual. ¿Me explico? Por eso siempre lo primero es arreglar el asunto con Dios. Yo les he dicho muchas veces que mi teología es muy sencilla. Las escaleras se barren de arriba para abajo, ¿verdad? Entonces, por eso, fíjense lo que dice, y con esto terminamos. Juan 20:31.
Estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Mesías, el enviado, el Salvador, el Hijo de Dios. O sea, es para que crean. O sea, esto es para que crean, ¿sí? Y para que al creer en Él tengan vida en su nombre. ¿Cuál es lo más importante el objetivo de la Biblia? Que tenga la vida de Dios, hermanos. Amén. Que tenga la vida de Dios en mí y que sepa cómo me he de conducir de acuerdo a esa vida que tengo. Eso es verdad objetiva. ¿Sí? No bueno, pues a mí se me hace que va por aquí. Eso es subjetivo. ¿Sí? Entonces, bueno, concluimos con esto. La parte que les gusta mucho. De todas maneras, ya lo tienen todos. Este cuestionario. Un segundito, nada más este cuestionario. Y no sé, ya lo tienen ahí. Si lo quieren anotar, ahorita no voy a revisarlo porque quiero dejarles otra tarea. ¿Sí? Creo que es para el 2 semanas, es el día 10. No, pero sería revisarla antes, tenerla antes. Es el día 10, ¿no? De aquí a 2 semanas. Aquí van a hacer un ensayo. ¿Sí? ¿Se acuerdan del primero que hicieron? Bueno, pues ya hicieron uno. Pero van a hacer un ensayo. ¿Sí? Puede ser, quizá les puede tomar una página. Pero, ¿de qué es? Más concretamente, es muy parecido al otro. Pero ¿de qué es lo que Dios les ha enseñado personalmente? ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios me ha enseñado a mí de manera personal? ¿De qué cosa estoy agradecido con Dios que me ha enseñado y que lo estoy llevando a la práctica? Que ya estoy empezando a implementarlo, a dar eso. ¿Sí? Ahora, si yo tuviera... Lo voy a escribir y si yo tuviera que decirlo en 3 minutos, ¿cómo lo diría y cómo lo haría? Tengo 3 minutos para decirlo. Esto, ¿cómo lo haría? Eso anótenlo. 3 minutos. Entonces con esto llegamos al fin.